pretending. No hope, no love, no glory, no happy ending. Wake up in the morning, stumble on my life. Can't get no love without sacrifice. If anything should happen. Bueno, pues Toñi Martín Zarco es una mujer muy sencilla, muy familiar, muy amiga de sus amigos y bueno, pues que tiene una forma de ver, en este caso la fiesta y la vida dentro de una ciudad que le apasiona. No sé, todo lo que puedo decirte es que quien quiera conocerme más me puede conocer, pero sí que de entrada soy una persona bastante receptiva a la hora de conocer gente nueva. Empiezo a vivir Las Hogueras en el año 1983, cuando mi hermana es elegida Bellesa del Foc por Florida Portavo y empezamos a conocer la fiesta desde dentro. Entonces, bueno, pues a raíz de su elección, ella es belleza primero de la hoguera, mi hermana Puri es dama de honor de ella y a raíz de ahí conocemos todos los entresijos del mundo de los fogueres. Mis padres se apuntan después a la comisión de Portazgo y a partir de ahí es cuando yo empiezo a conocer y amar la fiesta de hogueras. Era muy pequeña. Bueno, pues el año 1992 yo siempre lo recuerdo como el año de COVID y el año de la Expo en España y además fue un año muy importante dentro del mundo de los fogueres. Salgo elegida dama del Foc de Alicia Crevillent, que fue mi belleza, con unas compañeras estupendas, con Ana, con Alicia y con Vivi, con María del Mar y yo. Y fue un año muy intenso a nivel festero porque conocí el mundo de los fogueres desde la otra parte, desde la parte de la representación. Conocía la fiesta desde como todos los fogueres de a pie y pude comprobar que la fiesta tiene mucho más de lo que a simple vista vemos. Fue un año muy bonito, distinto, y guardo muy buenos recuerdos de ese año. De mis compañeras son fantásticas, sigo teniendo muy buena amistad con ellas y conocí a muchísimas personas dentro del mundo de los fogueres que a día de hoy siguen siendo grandes amigos. Bueno, pues Port d'Alacant para mí es un todo. Port d'Alacant se me pone la piel de gallina cuando nombro Port d'Alacant. Es mi foguera y lo digo con todo el cariño del mundo. Port d'Alacant para mí es todo dentro de la fiesta. Yo he aprendido mucho, prácticamente todo lo que sé lo he aprendido de grandes fogueres que han estado en Port d'Alacant, de mis compañeros de foguera, sigo aprendiendo día a día y es un todo. O sea, no entendería el mundo de los fogueres sin pertenecer a mi comisión y bueno, pues siempre tengo en mente mi foguera, en este caso la plataforma flotante, la forma en la que siempre hemos plantado nuestros monumentos. Me vienen a la mente muchísimos recuerdos de muchísimas plantas, las grúas del puerto, los portuarios, la gente que trabaja aquí, todas las personas que componemos la comisión y me siento, bueno, pues como en mi casa. El entorno donde estamos ahora, pues bueno, pues me trae muchísimos recuerdos muy agradables, aunque se hayan pasado momentos a veces un poco tensos, porque en el mundo de la fiesta pasamos de todo, pero siempre valorar lo positivo y bueno, pues ahora a fecha de hoy os puedo decir precisamente dónde están todos los desagües para plantar, dónde cogemos los enchufes para poder engancharnos, dónde se toman todas las medidas, dónde hay que poner nuestro racó y pasar por Port d'Alacant es como estar en mi casa. Yo siempre digo que mi foguera es mi casa. Bueno, pues la fiesta oficial de la ciudad, Les Fogueres, las hogueras de San Juan, pues tienen mi recuerdo, allá por el año 98, en un pleno donde nos reuníamos todos los fogueros, siendo yo presidenta de mi foguera. Recuerdo que estaba el alcalde, Luis Díaz, y hablando de las fiestas, pues yo levanté mi mano y le propuse que si tanto hablábamos siempre de la fiesta de hogueras, que era la más importante de la ciudad, la más importante, que por qué no se nombraban oficiales, puesto que no había una ratificación como tal de la misma. Y bueno, pues cogí el guante en ese momento y en el año 99 se declararon fiestas oficiales de la ciudad. A día de hoy, bueno, pues algún compañero que en su momento estaba en alguna hoguera me lo sigue recordando cuando me ve, que fue muy valiente levantar la mano. Bueno, pues el pertenecer a la comisión gestora, en este caso la de José Manuel Lledó, que es en la que yo pertenecí en 1999,
Yo recuerdo con muchísimo cariño que ese año el último año que fui presidenta de Mi Foguera, y fue cuando ganamos el primer premio de categoría especial. Es un recuerdo imborrable dentro de mi trayectoria en Mi Foguera y en el mundo de los fogueres, porque es algo indescriptible. Y bueno, pues pasó el verano y José Manuel me llamó un día para decirme que le gustaría muchísimo que formara parte de su candidatura para ir a comisión gestora. Y bueno, pues yo ya llevaba 5 años siendo presidenta de Mi Foguera y estaba claro que yo estaba en lo más alto en ese momento, pero cuando ganas un premio de esa envergadura, pues evidentemente la responsabilidad es amplia. Y bueno, pues le di una vuelta, me lo pensé y al final pues decidí probar otra faceta de la fiesta que no conocía. Bueno, pues la calle Bellesa del Foc para mí es un logro bastante importante a nivel promoción, fiesta y ciudad. Cuando yo entré en la comisión gestora con José Manuel Lledó, yo era sus relaciones públicas y mi cargo era relaciones públicas y fomento de la fiesta, y como tal yo le propuse primero a José Manuel que estaría muy bien tener una calle genérica que se llamase Bellesa del Foc, y bueno, pues la idea la vio bastante bien, se la propusimos al alcalde. Fui un día, hablé con él y dije, alcalde, que también era Luis Díaz, creo que es importante tener una calle dentro de nuestra ciudad que se llame Bellesa del Foc. Y recuerdo que Luis me dijo, pero Toñi, ¿no podemos tener una calle con cada una de las bellesas? Y le dije, no, alcalde, es una calle genérica que identifique a todas las bellesas del Foc. Le pareció una idea estupenda, y en junio del 2002, Maite Pérez Malco, que era la bellesa del Foc de ese año, se inauguró la calle, que está por la zona de Gran Vía, y bueno, pues a nivel personal y por trabajar dentro del mundo de los fogueres, para mí fue pues algo bastante importante, y a fecha de hoy lo sigue siendo. Bueno, pues en 2005 y en 2008 me vienen a la memoria muy buenos recuerdos compartidos con grandes compañeros dentro del mundo de hogueras y barracas, porque fueron las 2 fechas donde yo me presenté a presidir la comisión gestora, en ese caso, la Federación de Fogueres. Conocí a gente muy interesante, y en las 2 campañas tengo que decir que conocí a gente muy interesante, puntos de vista muy diferentes, y bueno, pues un derroche de ilusión y de trabajo durante esos 2 años para poder trabajar aún más dentro del mundo de los fogueres. Guardo muy buenos recuerdos y una grata experiencia de ambas participaciones, y siempre digo que aunque en ese momento no se consiguió nada, yo siempre he dicho que siempre se consigue algo. Tú vas haciendo un camino a la hora de seguir adelante en el mundo de los fogueres, y aprendí mucho, con lo cual para mí ha sido pues una experiencia más que gratificante en ambos casos. Bueno, pues en 2019 se adelantan las elecciones a Federación de Fogueres, puesto que dimite Manolo Jiménez, va a una lista electoral para el Ayuntamiento de la ciudad. Y bueno, pues se enciende la bombilla y dices, bueno, ¿por qué no? ¿Qué pasaría si se intenta otra vez? No pasaría absolutamente nada. Yo creo que el que no intenta algo nunca lo consigue, y creo que en ese sentido nadie se tiene que sentir perdedor si se ha presentado en algún momento a cualquier cosa, no solamente en la fiesta, sino en la vida. Creo que hay que tener muy claro qué es lo que se desea y volver a intentarlo. Entonces, bueno, pues le di un par de vueltas, creo que fue el momento oportuno, y sinceramente no sé si llega a pensarlo muy bien, pero bueno, el resultado es el que tenemos aquí hoy. A ver, el papel de la mujer en la fiesta yo creo que ha evolucionado muchísimo. También depende mucho de lo que nosotras hagamos en ese sentido. Yo siempre digo que no hablo nunca ni de mujeres ni de hombres, yo siempre hablo de personas y de valía personal. Hay diferentes papeles, diferentes puntos de vista. Yo he estado en todas las partes. He sido mujer representante y tenía que hacer el trabajo que tenía encomendado, que era ser embajadora de la fiesta de mi ciudad, allá donde fuese, y explicársela a todo aquel que me preguntase y que hiciese falta. Ahora mi papel es diferente. Yo ahora soy dirigente de la entidad, y aunque tengo que hacer en ese caso a lo mejor lo mismo, ser embajadora de la fiesta, pero ya es desde otro punto de vista. Tú diriges, gestionas, y es mucho más complicado que el de ser representante. Pero dentro del mundo de los fogueres, igual que en otro ámbito, yo creo que tenemos que acostumbrarnos a que no hay que hablar de hombres o mujeres, hay que hablar de personas, y agradecida estoy de que en este caso sea yo la primera mujer que ocupa el puesto de federación, ese cargo,
pero hay muchísimas mujeres presidentas en Barracas y en Hogueras, hay muchísimas mujeres dentro de las directivas de las comisiones que llevan un trabajo impecable. Y bueno, pues desde aquí yo siempre les digo que si yo he sido la primera, quién sabe si en algún momento habrá alguna más. Espero que esto haya sido solamente el principio y no solamente en el mundo de la fiesta, en cualquier ámbito. Bueno, pues el 11 de septiembre es una fecha que guardaré también dentro de mis fechas imborrables del mundo de la fiesta. Ya llevo 3, llevo cuando fui Dama del Fuego, cuando gané el primer premio de categoría especial y en este caso el 11 de septiembre de 2019. Pues no sé, fue como todo el trabajo que estuvimos haciendo mis compañeros y yo durante todo el verano, grandes compañeros, tengo que decirlo, grandes compañeros, porque además se da la circunstancia que algunos de ellos repetían, venían del equipo de Manolo Jiménez, pues Conrado, Manolo García, Rosana Alba, muchísimos compañeros, Josito, hasta 11 compañeros repetían de la otra candidatura. Y bueno, pues no sé, fue un momento indescriptible el ver cómo iban saliendo los votos, ¿no? Cómo iban saliendo cada vez más, ibas llegando al punto donde se suponía que ya eras la candidatura elegida, y cuando llegamos a ese momento tengo que decir que la primera persona que me acordé fue de mi padre, que bueno, que no está, sigue estando con nosotros pero no está físicamente, como digo yo, porque mi padre siempre me animó a presentarme en las 2 ocasiones anteriores a que presidiera la federación. O sea, siempre me decía que si había algo que me gustaba, que tenía que intentarlo e ir a por ello. Y bueno, en este caso no estaba aquí, las otras 2 elecciones sí que las vivió, pero me acordé muchísimo de él, de los compañeros, de la familia, de mi foguera, de todas las personas que habían depositado la confianza en nosotros. Y yo creo que eso es muy importante, el no defraudar a la gente que pone la confianza en ti. Bueno, pues mi familia para mí es un todo. Yo creo que en este mundo y en cualquier otro necesitamos tener siempre a las personas que nos quieren incondicionalmente para poder seguir adelante, y en este caso mi familia es mi familia, y luego tengo más familia que no son de sangre pero siguen estando conmigo día a día. Entonces, bueno, pues mi madre está muy contenta, que te voy a decir, bueno, y mis hermanas también, mis sobrinos, mi familia en general, porque saben que me gusta muchísimo la fiesta y que he luchado mucho durante toda mi vida simplemente por trabajar y por dar un punto más a esta fiesta de fogueres que tanto creo que nos gusta a todos, ¿no? He trabajado incansablemente por ella porque es algo que me apasiona, y mi familia es un todo. Yo siempre digo que bueno, que sin ellos hubiese sido muy, muy complicado el estar aquí, y todos los días noto su apoyo en todos los sentidos y me siguen ayudando día a día. Bueno, pues sobre la paralización, en este caso el pasado 11 de marzo, con el tema del COVID-19, se nos paralizan muchísimas ilusiones y muchísimos momentos que teníamos previstos, porque evidentemente el primer año que salimos elegidos hay mucha ilusión, mucho trabajo realizado que está hecho y ya se verá, pero sí que es cierto que se te corta un poco en la trayectoria, porque empiezas, somos un equipo nuevo que empezamos en septiembre con muchas ganas y se te quedas a medias, o sea, de momento te paralizas 3 meses, se cancelan las fiestas, se aplazan, primero se cancelan, y bueno, te quedas un poco diciendo, ¿y ahora qué pasa? O sea, ¿qué hacemos? Tenemos que reestructurar, tenemos que volver a seguir adelante. Es un duro golpe, no te lo voy a negar, es muy complicado estos meses poderte poner en contacto con el resto de comisiones de Hogueras y Barracas, porque no hay forma de hacer asambleas, no hay forma de contactar con nadie. Hablamos con los compañeros, yo me paso 2 meses llamando por teléfono a todos los presidentes de Hogueras y Barracas en varias ocasiones, a los compañeros, hablo mucho con el concejal de fiestas, con Manolo Jiménez, y con Luis, el alcalde, mucho, viendo a ver qué podíamos hacer, qué hacemos, qué es lo que podemos intentar para ver si salvamos la situación, y bueno, pues evidentemente la situación no se salva, pero queda en el intento todo el trabajo y todas las ganas de llevarlo adelante. Yo creo que eso ha sido muy valorado, y por todos los mensajes que nos han dicho los presidentes de aliento y de ganas y de trabajo de todo lo que hemos hecho, creo que es importante dejar de manifiesto que ellos también han estado trabajando mucho, intentando, yo como te digo, salvar el poder hacer hogueras, pero al final no se consigue. Y bueno, pues este año tenemos un proyecto diferente, el año que viene volveremos
hacer hogueras al uso. Este año seguimos con fogueres online, que es lo que llevamos adelante, un proceso nuevo y diferente. Nos hemos reinventado porque yo creo que hay que hacerlo. No podíamos estar con los brazos cruzados, ¿no? O sea, no entraba en nuestra política el estar, bueno, pues vamos a esperar y a ver qué es lo que pasa, ¿no? Nos vamos a ponernos en marcha, no podemos hacer hogueras tal cual, pues vamos a hacer otra cosa. Vamos a hacer que el mundo de los fogueres siga adelante, que la gente viva otro tipo de fiesta, y en esas estamos, a ver cómo se deriva. Yo creo que va a ser un resultado diferente, pero creo que bastante bonito e interesante, donde puede participar no solamente el mundo de la fiesta, sino cualquier alicantino en general. Y las ilusiones y las ganas de trabajar, pues las seguimos teniendo, volvemos a recomponernos como equipo, que es lo importante, y bueno, pues evidentemente dar las gracias a mis compañeros, que son todos desde el primero al último fantásticos, trabajadores y bueno, pues como personas que te voy a contar, increíbles. Bueno, pues el día a día de Toñi es bastante complicado. Me levanto temprano, me voy a trabajar, como sabéis trabajo en Visum, hago contabilidad de empresa. Estoy todo el día en mi oficina, pues hasta las 5 de la tarde, las 6, dependiendo del día. Hay otros días que me voy a las 3. Tengo la flexibilidad horaria que me han dado para el cargo, pero tengo que hacer mi trabajo, ¿vale? Mi trabajo lo hago, mi jornada también. Me la reparto como mejor me acomoda, pero bueno, pues me voy a trabajar, vengo. Si tengo una reunión, si mis compañeros me han puesto una reunión con alguien, con algún patrocinador, con alguna empresa, con alguien que tenga que ver, pues me voy a la reunión por la tarde. Y luego me voy a federación. Si tengo algún acto, voy al acto y vuelvo a federación. Estoy toda la tarde en federación, pues sí, estoy hasta las 9, las 10, las 11 y luego ya me voy a mi casa. Todos los días es el mismo, más o menos el mismo trayecto. Si tengo alguna comida o si tengo algo, me voy a comer o a una entrevista, vuelvo, sigo trabajando y sigo haciendo la actividad de federación. De lunes a viernes, ese es mi cometido. El único día que no voy por la tarde a federación es el miércoles, que llevo a mi hermano a la piscina, va a nadar él y voy a nadar yo. Es el único día que es para mí, es una tarde que yo tengo con mi hermano y se la dedico a él, entonces es el único día que yo tengo un poco de relax en ese tramo de lo que es la piscina, porque vamos, el teléfono sigue sonando, luego contesto y ya está, ¿no? Pero tengo ahí un rato que es para mí. Y los fines de semana, bueno, pues cuando no tengo una cosa por la mañana, tengo presentación por la tarde, el domingo pues tengo otro acto por la mañana o acto por la tarde, y el lunes volvemos a empezar, vamos a trabajar y por la tarde seguimos en federación. Esa es mi jornada de lunes a domingo. Es larga, es complicada, pero es muy gratificante. O sea, tengo que decir que aunque es muy dura en muchos momentos, porque no tienes tiempo prácticamente para nada, pero bueno, a mí me gusta, lo que hago me gusta, me llena, y hay veces que me gustaría tener un poco más de tiempo, pues a lo mejor para estar más tiempo a lo mejor con mi familia, comer con mi madre, estar con mi hermano, mucho más tiempo del que a lo mejor puedo estar, y algún rato me gustaría estar con mis amigos, pero bueno, a veces sabes que los calendarios de la fiesta no coinciden con tener tiempo libre, entonces bueno, pues si quieres quedar ya tienes que dejar de ir a un sitio, y mi prioridad ahora mismo es la responsabilidad que he adquirido, que es estar en Federación de Fogueres. Entonces, bueno, pues algún rato me escapo y poco más. Bueno, pues cuando quiero desconectar del mundo de la fiesta no puedo hacerlo al 100% porque es imposible, pero sí que es cierto que bueno, pues como he comentado, los miércoles me voy a nadar. Me gustaría ir a más días a nadar, pero no puedo, no me da tiempo. Algún día me voy al gimnasio también, porque necesito descansar la mente. Y cuando quiero desconectar, algo que me gusta muchísimo, me gusta pintar, me gusta escribir, pero lo que más me gusta es coger la moto que tengo una moto grande, y cojo la moto, me voy a la playa, me doy una vuelta, ando, escucho música, me pongo mis zapatillas, mi camiseta de las que me gustan, mis vaqueros, y me voy a andar. Respiro, y a lo mejor pues luego si quedo con alguien tomo una cerveza, o si me voy a comer con mi hermano también, con mi madre o con mis hermanas, mi familia. Y eso para mí es súper importante, el darme un paseo en la moto y que me dé el aire y desconectar de esa forma me llena, me recarga mucho las pilas. Bueno, pues de lo que más satisfecha me siento dentro del mundo de los fogueres, en primer lugar es el tener tantos buenos amigos. Creo que es importante valorar a las personas y seguir siendo la misma que eres. No sé, creo que
Me gusta conservar los amigos que tengo dentro de Fogueres, me gusta estar con mi comisión cuando tengo tiempo y ser una más. Me gusta, pues no sé, valorar todo lo que tengo y todo lo que yo creo que es necesario para estar aquí. De lo que más satisfecha me siento es de haber contribuido a lo poquito o mucho que haya podido hacer dentro de mi comisión, en este caso, de lo mucho o poco que haya podido hacer dentro de comisión gestora y de lo mucho que quiero hacer dentro de federación. Creo que es importante sentirte a gusto con lo que estás haciendo, estar satisfecha con lo que estás haciendo y ponerle todo el cariño del mundo y toda la ilusión del mundo. A veces el resultado no puede ser o no es el que tú esperas, pero el intentarlo yo creo que merece la pena. Creo que es importante ponerle pasión a todo lo que haces, independientemente de la fiesta o en la vida en general. Hay que ponerle pasión a lo que haces y cariño y mucha entrega. Yo creo que nada gratuito y que el trabajo está ahí. Y a nivel festero, pues hombre, me satisfecha, pues sí, que en un momento me eligieron dama del FOC, sí, no es algo que haya conseguido yo. Me permitió ver la fiesta desde otro punto de vista. Ganar un premio de primera categoría, de categoría especial, bueno, pues para mí fue impresionante a nivel colectivo, a nivel de comisión. Creo que es de lo más bonito que le puede pasar a un fogueré. Creo que es de lo más bonito que nos puede pasar. Y bueno, pues ahora estando en federación, pues intentar ver la fiesta desde otro punto de vista, que bueno, que si Dios quiere esperemos verla en el ejercicio 21 desde otro prisma, que espero que sea, bueno, pues fantástico para todos y seguir trabajando. Bueno, pues en estas fechas que estamos previas a Fogueres y con mucha emoción y mucho recuerdo, no sé, tristeza, un poquito de tristeza de ver que no podemos celebrar nuestras fiestas, pues me gustaría decirle a todos los fogueres y barraquers que aguanten un poquito más, que este año participen en el formato que hemos empezado y que hemos hecho para todos, y que el año que viene yo creo que van a ser unas hogueras por parte de todos los que hacemos este mundo bastante inolvidables. Creo que vamos a depositar toda nuestra ilusión y todas nuestras ganas en demostrar que seguimos aquí y todo lo que hacemos dentro de la ciudad. Creo que ahora se va a ver claramente qué es lo que hacemos los fogueres y barraqueros en el mes de junio en nuestras calles. Yo creo que se nos va a echar mucho de menos en estos días, y para todos les mando muchísima ilusión, mucho cariño, que sigan manteniendo las ganas de estar ahí, que yo creo que lo vamos a pasar el año que viene muy bien, y que sigan, bueno, pues apostando por la hoguera, por el monumento, que yo siempre digo que es lo principal, por la música, por la cultura, todos esos artes que yo creo que tenemos dentro del mundo de los fogueres y que es lo principal, que no olvidemos que somos, bueno, pues como el ave fénix, vamos a salir de nuestras cenizas y vamos a salir muy fortalecidos de esta situación, estoy convencida de ello, y el año que viene lo podremos comprobar. Así es que un abrazo para todos y seguimos adelante. Muchísimas gracias a vosotros y cuando queráis, a vuestra disposición. No hope, no love, no glory, no happy ending. Wake up in the morning, stumble on my life. Can't get no love without sacrifice. If anything should happen, I guess I wish you well. A little bit of heaven, but a little bit of hell. This is the hardest story that I've ever told. No hope of love or glory, happy endings gone forevermore. I feel as if I'm where you stand, and I'm where you stand every day. This is the way you lift me, I'm not pretending. No hope, no love, no glory, no happy ending. This is the way that we love, like it's forever. Then live the rest of our life, but not together. 2 o'clock in the morning, something's on my mind. Can't get no rest, keep walking around. If I pretend that nothing ever went wrong, I can get to my sleep.